Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a otra lección de Semillas en Casa. En este momento tenemos la lección número 25, que tiene por título Sincretismo destructivo. El pasaje del día de hoy es el segundo libro de Reyes, capítulo 17, desde los versos 24 al verso 41. Nuestro versículo clave es el versículo 34. Nuestros personajes principales son Dios y los extranjeros en Israel. Te invito a observar lo siguiente. Israel falló debido a que desarrolló su propio sistema de adoración. El objetivo principal para la lección de hoy es el siguiente: reconocer que una adoración distorsionada nos lleva lejos de Dios. En la lección anterior, la lección 24, consideramos que la caída de Israel se debió a varios elementos que se desarrollaron en la vida de Israel como nación, y de los que consideramos fueron que primero se olvidaron del Señor y eso los llevó a no ser agradecidos. Eso como primer punto. Otro fue que se llenaron de ídolos. Otro punto fue que cerraron sus oídos a las advertencias del Señor. Y al final consideramos que todos estos elementos llevaron a Israel a el punto en el que recibieron el castigo de parte del Señor. Todos estos elementos mencionados anteriormente, el cerrar nuestros oídos al Señor, el llenarnos de ídolos, el olvidarnos de Él y no ser agradecidos, son característicos de un corazón que falla en adorar al Señor, debido a lo que se conoce como sincretismo religioso. El sincretismo es la mezcla de dos o más sistemas de creencias o de distintos elementos. Hay distintos tipos de sincretismo. Hay, por ejemplo, el sincretismo cultural, o también existe el sincretismo lingüístico. También existe el sincretismo religioso. El sincretismo religioso, como ya lo hemos también considerado en algunas lecciones anteriores, es esta combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas. Por ejemplo, tomar algunas cosas que dice la Biblia, pero al mismo tiempo traer cosas de otras religiones o traer cosas de la sociedad, creencias populares o formas o conductas, y mezclar todo en un nuevo sistema. Esto es hacer sincretismo religioso. Y eso es lo que ocurrió en Israel y lo que lo llevó a una espiral de malas decisiones, y ya sabemos cuál fue el final de todo esto. Lo consideramos la semana pasada. En la lección de hoy vamos a considerar precisamente esto que te estoy mencionando, cómo el sincretismo religioso fue fundamental en la adoración de Israel, en el sistema religioso y en el sistema de adoración de los israelitas, y que esta realidad, este sincretismo religioso, se mantuvo incluso después de que Israel fue invadida por los asirios y deportado por parte de ellos. Incluso después, cuando los extranjeros llegaron a vivir al territorio israelita, este sincretismo religioso se mantuvo aún en territorio israelita. Bueno, que la lección de hoy nos ayude a que podamos desarrollar tú y yo una adoración que cada vez se centre más en la palabra del Señor. El pasaje que hoy nos corresponde lo voy a dividir en 3 secciones que vamos a revisar rápidamente, para luego llegar a un cuarto punto que tiene que ver con la adoración.
El sincretismo religioso tiene que ver con un sistema religioso, con un sistema de adoración. Vamos a ver a lo largo del pasaje, como vamos avanzando en el pasaje, vamos a ver que el tema central de este pasaje es la adoración a Dios. Por lo tanto, luego de dividir el pasaje, hacer las observaciones pertinentes y entender el pasaje, vamos a abordar el tema de la adoración. Entonces, quisiera invitarte primero a leer los versos 25 al 28 de nuestro pasaje y dice así: El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Hamat, Sefarbaim y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón, mandaron un mensaje al rey de Asiria, en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos, porque no lo adoraron como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes, que había sido desterrado de Samaria, regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. En estos primeros versos, antes de pasar a la lectura, te dije del verso 25, pero la lectura empezaba desde el verso 24, discúlpame por eso. En estos primeros versos, de hecho, en el verso 24, se observa la reubicación de distintos pueblos ahora en territorio israelita. Como lo comentábamos la semana pasada, esta era una costumbre del imperio asirio y era una costumbre de los pueblos conquistadores en este tiempo. Quitar de su tierra al pueblo y traer a esa tierra a colonos para que colonizaran esta tierra ahora desolada. Esto es lo que estaba pasando aquí. Entonces podemos observar cuáles son los grupos o desde dónde los asirios trajeron gente para repoblar el territorio israelita. Esto tiene que ver con llevar a la nación conquistada a la pérdida de identidad. Ya no comparten un territorio en común, sino que más bien, y únicamente con cosanguíneos, sino que ahora otros grupos están tomando uso de la tierra, y como te digo, esto tiene que ver con la pérdida de identidad y con la pérdida de unidad nacional. En los versos 25 al 28 se observa algo interesante porque se dice que estos extranjeros no adoraban al Señor. En la versión Reina Valera se menciona que no temían al Señor. Y tiene sentido, estos extranjeros no conocían al Señor, por lo tanto llegaron a territorio israelita cargando con todos sus dioses. Pero también se menciona que el Señor mandó leones que devoraban a estas personas. Entonces, estas personas, en respuesta a esto que está ocurriendo, mandan un mensaje al rey de Asiria y comentan algo que es interesante, porque el Dios de este lugar está enviando leones porque no le estamos rindiendo honor a Él. Una de las creencias de este tiempo era que los dioses tenían como un territorio sobre el cual gobernaban. Por lo tanto, el pueblo X tenía su Dios que gobernaba en ese lugar. El pueblo Y tenía su Dios que gobernaba en ese lugar. Por lo tanto, si ese pueblo salía, el Dios de ese lugar seguía gobernando en ese lugar. Y así también con territorio israelita. Bueno, los israelitas salen, otros pueblos llegan, invaden este lugar y por alguna razón no adoran al Señor de ese lugar, pero se dan cuenta cuando Dios empieza a enviar leones. ¿Por qué llegaron esos leones? Bueno, no perdamos de vista de que Israel había estado sitiada por 3 años y un sitio significa mucha muerte. Por lo tanto, luego de la guerra y del sitio,
y de la entrada de los asirios a Samaria, el escenario bélico debe haber sido muy horrible. Muchos cuerpos a lo largo de toda la ciudad. Por lo tanto, en este terreno que ahora está desolado con muchos cuerpos muertos a lo largo de él, muchos animales entonces pueden llegar a alimentarse de esos cuerpos. Creo que eso es la forma natural que nosotros podríamos pensar y concebir esto que está pasando. Sin embargo, observa también que estos extranjeros en esta tierra identificaron que quien había enviado los leones había sido el Dios de esa tierra. Hasta ellos tienen este nivel de sensibilidad, ¿sabes? Es el Dios de este lugar el que está enviando los leones. Y eso se dio porque los extranjeros en este lugar no estaban adorando al Señor. Como te digo, cada uno había cargado con sus dioses, los llevó a este lugar, estaban adorando a esos dioses, a sus propios dioses, pero no al Señor. Por lo tanto, Dios demanda también adoración. Dios demanda adoración y estos pueblos no lo estaban adorando como se debe. Piden al rey de Asiria que envíe un sacerdote que les enseñe a adorar al Dios de esa tierra. No perdamos de vista también que Israel ya tenía un sincretismo religioso. Ellos ya tenían dioses en todas las colinas altas, bajo todo el árbol frondoso. Lo leíamos en todo lo anterior del capítulo 17 que consideramos la semana pasada. Por lo tanto, Israel ya vivía en este ambiente de sincretismo religioso. Entonces, ¿a qué clase de sacerdote es el que mandaron a llamar? Pues bueno, uno de los israelitas. ¿Era realmente sacerdote? Creo que eso es lo primero que debemos preguntarnos. Lo más probable es que no, ni siquiera era sacerdote. No sabía él tampoco cómo adorar correctamente al Señor. Estaba en un pueblo idólatra. No perdamos esto de vista. Llega a Israel y les enseña cómo adorar al Señor. Ahora, ¿en qué términos les enseña a adorar al Señor? Bueno, en los términos que él sabía. Él, como te digo, está en un ambiente de sincretismo, por lo tanto, él no tiene ningún problema en adorar al Señor, así como también adorar a otros dioses. Eso es lo que está pasando en este momento en la tierra de Israel, luego de la deportación. Pero bueno, nuestro pasaje continúa. Vamos ahora a los versos 29 al 33 para continuar en nuestro estudio. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot-Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Hamat rendían culto a Asima. Los habitas rendían culto a sus dioses Nibás y Tartak. La gente de Sefarbaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses, Adramelec y Anamelec. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdotes para que ofreciera sacrificio en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Como puedes observar, el sacerdote no les enseñó que a Dios era al único Dios a quien debían adorar. Y tiene sentido debido a la procedencia del sacerdote. El sacerdote era un israelita que estaba inmerso en esta costumbre religiosa en donde hay una mezcla de muchos dioses, incluido el Dios de la Biblia. Estos pueblos adoraban al Señor, rendían respeto, rendían honor, eventualmente sacrificaban en honor al Señor, pero también lo hacían en honor a sus propios dioses. Mostraban respeto por el Señor, pero al mismo tiempo por sus propios dioses. Ahora, este respeto que mostraban al Señor era un respeto reverente en adoración a Dios, porque querían adorarlo. Este respeto que le mostraban a Dios, creo que debemos considerarlo como un temor para no ser comido por los leones. Entonces,
¿Estaban adorando a Dios? Sí, lo estaban haciendo, pero no dejaron de adorar a sus propios dioses. Por lo tanto, el adorar a Dios, simplemente a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, a Jehová, es un acto que nace simplemente del temor de no ser comido por los leones. Y se nos dan una serie de dioses. Tenemos, por ejemplo, a Sukkot-Benot, es un dios babilonio, y es el Dios creador de la tierra, es el Dios consejero creador de la tierra. Se le conoce también como el juez del universo. Otro Dios que se menciona es Nergal, que es también un Dios babilonio. Y este Dios Nergal se conoce como el Dios del fuego, el Dios del calor del sol. Más tarde se conoció como el Dios de la guerra y también como el Dios de la caza. Se le conoce también como el Rey furioso o el Rey violento, el Rey de la destrucción o el Dios de la destrucción. Es Dios del mundo subterráneo, es Dios del inframundo. Asima se conoce como al Dios de la fertilidad o a la diosa de la fertilidad, y este Asima puede ser una modificación, la palabra Asima puede ser una modificación de Ashera, que es la diosa Acera, que ya hemos leído constantemente a lo largo de nuestro estudio de Reyes. Nivás, no hay información concluyente acerca de este dios, lo mismo con Tartak. En cuanto a Adramelech y a Anamelech, Adad es rey, ese es su significado, y se caracterizaba por el sacrificio de niños en el fuego. Hay una mezcla religiosa, hay un sincretismo religioso que gobierna a Israel en este momento, a tierra israelita en este momento. Recuerda que ya no estamos hablando de Israel como reino, porque fue invadido por los asirios. Este reino de Israel ya no existe, los israelitas han sido deportados, pero vamos a ver un poco más adelante que todavía hay algunos israelitas viviendo ahí en territorio israelí. Lo que es cierto ahora socialmente es que el territorio israelita ha sido colonizado por muchos pueblos extranjeros. Entonces se está viviendo una mezcla religiosa, un sincretismo, y esta mezcla no difiere de lo que era Israel antes, cuando sí era una nación. Entonces, en este momento, en territorio israelita, con todos estos pueblos que han colonizado, en realidad se está viviendo algo similar a lo que se vivía en Israel cuando era nación, una mezcla de muchos dioses, una mezcla de muchas formas de adorar al Señor, y finalmente el desarrollo de una forma propia, de un sistema religioso propio, de un sistema de adoración propio para dirigirse al Señor, que no tiene que ver con las prescripciones que Dios dio en el Antiguo Testamento, en la ley, respecto a cómo el pueblo debía acercarse a Él en adoración. Creo que esto, en un sentido muy general y también muy específico, es una muestra de lo que se está viviendo en ese momento en territorio israelita es también lo que se está viviendo hoy en nuestra sociedad. Es decir, este sincretismo religioso es algo que tú y yo también estamos viviendo en la actualidad. Estamos invadidos por creencias de cómo tenemos que acercarnos a un ser superior, sea como se llame este ser superior. Algunos consideran que este ser superior es el universo, otros consideran que este ser superior es la naturaleza, otros consideran que este ser superior somos nosotros mismos. Entonces, cada uno, dentro de su propia concepción de cómo tienen que ser las cosas, ha creado su propio sistema religioso y sus propios sistemas de adoración. Y creo que en muchos sentidos esto también ha llegado a introducirse a la iglesia, a los creyentes, a nosotros como creyentes. Cuando nos alejamos de una adoración bíblica y comenzamos a incluir en nuestra adoración elementos que están fuera de lo que se menciona en el consejo de la palabra del Señor. Por lo tanto, esta situación, como te digo, ejemplifica lo que está pasando hoy en la sociedad, pero al mismo tiempo deberíamos preguntarnos si eso no es una descripción de nosotros mismos, de nuestras propias creencias. ¿Cuánto sincretismo tenemos tú y yo en nuestras propias creencias?
O dicho de otra forma, la manera en la que nos acercamos al Señor es una manera bíblica, es una manera que está sustentada y dirigida por la palabra del Señor, o la forma en la que nos acercamos al Señor en adoración nace de lo que se hace en la sociedad, de el cómo todos lo están haciendo, el cómo me han dicho, el cómo me han enseñado que se tiene que hacer, más allá de esto es lo que dice la Biblia, estas son las directrices respecto de cómo hay que hacerlo. Nuestra última sección del pasaje de hoy va desde los versos 34 al 41 y dice lo siguiente. Todo esto sigue igual que hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento, asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Puedes considerar y observar acá lo que el escritor de este libro menciona acerca de la adoración al Señor. Adorar únicamente a Él, rendirse solamente a Él, obedecer únicamente lo que Él ha dicho, en contraposición a este sincretismo que mezcla muchas creencias y que genera finalmente un sistema nuevo de religión, un sistema nuevo de adoración. Otra cosa que se nos menciona en este pasaje es que en esta última sección es que esto se mantuvo hasta el día de hoy. Sus descendientes hacen lo mismo. Y esto es lo que se encontró Jesús también cuando estuvo desarrollando su ministerio aquí en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, había una pugna enorme entre judíos y samaritanos. Y esa pugna se origina desde este momento. Hay una mezcla de culturas, hay una mezcla de sangre, por lo tanto la sangre israelita se pierde con la mezcla con los pueblos paganos que tomaron y colonizaron la tierra luego de la guerra con el imperio asirio. Por lo tanto, esta mezcla de los israelitas con los paganos fue lo que originó a lo que en tiempo de Jesús se conocía como los samaritanos. Y esa realidad que se describe aquí en el pasaje de hoy es la realidad que también se vivía en los tiempos de Jesús. Eso es con lo que Jesús se encontró. Recordarás el encuentro de Jesús con la mujer en el pozo de agua ahí en Samaria y la interacción que hay entre ellos. Lo revisamos la semana pasada, lo trajimos a colación la semana pasada y hoy también lo vamos a poner sobre la mesa. Sobre todo esta pregunta que surge en esa interacción, que es: ¿en dónde se debe adorar? ¿En dónde se debe adorar? Bueno, antes de llegar allá, creo que otra pregunta que nos pudiéramos hacer es: ¿por qué Dios permitió la adoración a múltiples dioses en tierras israelitas? Si ya había exterminado a los israelitas, los había barrido de su presencia, como lo leímos la semana pasada, los alejó de su presencia, ¿por qué ahora, con la colonización de estos nuevos pueblos, Dios permitió que siguieran adorando a sus propios dioses? Creo que la respuesta es la misma que tenemos que ofrecer a la pregunta de la sociedad actual: ¿por qué Dios permite que haya tanto sincretismo religioso en esta sociedad actual? Y creo que la respuesta, así como lo vimos la semana pasada, también continúa siendo la misma hoy, y es que Dios aún da oportunidades para arrepentirnos y para acercarnos a Él. Lo vamos a ver un poco más adelante
que Dios también seguía dando oportunidades a los israelitas que permanecían en tierra israelita. Al final de la lección vamos a considerar este punto. Los versos 35 al 39 son un recordatorio de que si Israel hubiera permanecido fiel al Señor, ellos hubieran permanecido también en su territorio como nación. Eso por una parte, pero al mismo tiempo es un recordatorio de que aún en el exilio, todos los que se arrepientan con un corazón sincero serían perdonados. Quisiera ahora invitarte a considerar esta última sección del capítulo 17, desde el punto de vista de la adoración. ¿Por qué desde este punto de vista? Como ya lo has podido notar, la palabra adoración, el concepto de adoración se repite mucho. Hay más de 20 ocasiones en las que se menciona la palabra o el concepto de adoración en estos versos. Nada más, en estos versos son 20 veces las que se menciona el concepto o la palabra de adoración. Por lo tanto, debemos considerar que esto es algo muy importante para este pasaje y en el contexto de este pasaje, debido al castigo de Dios a Israel, también es algo muy importante respecto a cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Por lo tanto, debemos considerar esta perspectiva en el estudio de estos versos, de este pasaje. Bueno, ¿qué es adoración? Estamos acostumbrados si estás en un contexto cotidiano de congregación, estamos acostumbrados a hablar de adoración y a asociar adoración a la música. ¿Tienen relación adoración y música? ¿Qué es adoración? Adoración es honor dado a un ser superior. Es rendir homenaje, es rendir honor, es rendir reverencia, respeto, gloria a un ser superior. La palabra que se utiliza en la Biblia, por lo general, que se traduce como adoración es proskuneo. Y esta palabra significa besar hacia o besar la mano de un ser superior. Como inclinarse, tomar la mano de un ser superior y besarla. Y esa actitud es de postrarse hacia un ser superior con un sentido de respeto, con un sentido de asombro, con un sentido de reverencia, con un sentido de honor, con un sentido de homenaje. Por lo tanto, cuando adoramos a Dios, nos inclinamos ante Él con respeto y le damos la gloria debida a su persona. La adoración entonces es dar. La adoración no es recibir. La adoración es dar honor, la adoración es dar reverencia, la adoración es dar respeto, es dar gloria. Eso es lo primero que tenemos que considerar cuando hablamos de adoración, es dar. Pero bueno, ¿qué es lo que damos cuando adoramos al Señor? ¿Cómo se materializa el honor, la reverencia, el respeto, el homenaje? Bueno, hay 3 niveles, por lo menos hay 3 niveles, o son los iniciales, ¿no? Creo que van en una progresión. Lo primero que damos es a nosotros mismos. Luego, nuestras actitudes del corazón. Y luego, todas nuestras posesiones. Y con eso abarcamos absolutamente todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Cómo se debe adorar? Debemos responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque Israel falló en su adoración a Dios. En el relato que tenemos ahora, estos pueblos fallaron en su adoración a Dios. Este fallo en la adoración a Dios fue lo que llevó a Israel al exilio. Para responder a esta pregunta, ¿cómo se debe adorar? Quisiera traer y poner sobre la mesa un pasaje que está en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Este pasaje se tiene que considerar en el contexto de la adoración. ¿Por qué? Bueno, ahora que lo observemos y que lo analicemos, vamos a entender por qué. Vamos a leer los versos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes,
la cual es buena, agradable y perfecta. En este pasaje de Romanos se desprenden por lo menos 3 elementos para responder a la pregunta ¿cómo se debe adorar? Y el primero es cómo inicia este pasaje. Este pasaje inicia con un por tanto. Eso significa que hay que considerar lo que está escrito antes del capítulo 12. Para eso tenemos que saber que en los capítulos del 1 al 11, el apóstol Pablo expone la perversión del hombre, la depravación del hombre y el estado del hombre sin Dios. Y al mismo tiempo, la buena noticia que es el Evangelio. La buena noticia que es que ahora en Cristo Jesús, la ira de Dios que merecíamos por ese estado de depravación ya no cae sobre nosotros, porque en Cristo hemos sido justificados. Esa es la buena noticia del Evangelio. Es la mejor noticia que tú y yo hemos podido escuchar alguna vez en nuestra vida y es la mejor noticia en la cual debemos vivir nuestra vida. Merecíamos la muerte porque la paga del pecado es muerte y nuestro estado previo a conocer al Señor era un estado de depravación y de muerte. Lo único que merecíamos por esa separación que teníamos con Dios era la ira de Dios. Pero en el sacrificio, en la vida perfecta, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios ha quedado satisfecha y la justicia de Jesús se imputa ahora a nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora somos vistos justos ante Dios a través de Jesús. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Es el Evangelio para nosotros. Entonces, por tanto, del verso 1 de Romanos 12 hace referencia a todo lo anterior, al Evangelio. Permítame resumirlo de esta forma. En respuesta al Evangelio, debemos entender el Evangelio para reaccionar en adoración. Ese es el primer punto. La verdadera adoración surge como una respuesta del creyente al Evangelio. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos ilumina y nos permite entender y nos convence de que somos pecadores y nos hace reconocer el sacrificio de Jesús, humillarnos y postrarnos ante Él, eso debe generar en nosotros una respuesta de adoración. Eso es lo primero. Luego, lo que se observa en el verso 1 de Romanos 12 es que la adoración abarca toda nuestra vida. ¿Qué dice el verso 1? Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Para un judío, el concepto de sacrificio involucraba a un animal que debía ser inmolado, que debía morir y luego ser quemado en un altar. Si tú hablabas de sacrificio con un judío, en la mente del judío eso es lo que venía. Pero observa cómo Pablo hace unas pequeñas modificaciones que en realidad son modificaciones sustanciales, son grandes modificaciones. Que nos entreguemos como un sacrificio vivo y santo. Si vamos más atrás a algunos capítulos de Romanos, vamos a ver que el lenguaje que se menciona aquí ya se ha mencionado antes. Pablo ya lo viene desarrollando. Por ejemplo, en el capítulo 6, en los versículos 11 al 13, leemos que así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Pablo viene hablando acerca de la muerte espiritual y de la resurrección espiritual y está haciendo el paralelo con el bautismo. El sumergirnos en agua, sepultar al viejo hombre y luego al emerger cuando Dios nos resucita a una nueva vida por acción de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Pablo escribe en el verso 11, ustedes también deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, con esto en mente, continúa ahora en el verso 12 diciendo, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Y en el verso 13
Escribe: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta cómo los elementos que se mencionan en Romanos 12, verso 1, son muy similares a los que se mencionan en Romanos 6, verso 13, acerca de entregar todo lo que tenemos, entregar todo lo que somos? La adoración abarca absolutamente toda nuestra vida, entregar todo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y como un sacrificio santo, porque ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Debemos vivir conscientemente para Dios. Debemos vivir procurando darle la gloria a Él. Nunca debemos ni podemos dejar de ser adoradores. No somos adoradores cuando nos reunimos con la congregación los domingos, o cuando nos reunimos con los grupos en casa, o si eres parte de otra congregación que estás viendo esta serie de Reyes junto con nosotros, cuando te reúnes con tu congregación, sea en domingo o entre semana, 1 hora, hora y media o 2 horas. No somos adoradores en ese momento, somos adoradores las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No sé si te ha pasado que con mucha frecuencia nos referimos a la reunión como la adoración al Señor, como voy a ir a la iglesia a adorar, o voy a ir a la reunión a adorar. Sí es cierto, nos reunimos a adorar al Señor, pero el decirlo de esa manera implica que cuando no estamos en la reunión no adoramos al Señor, y eso no es cierto, o más bien eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Adoramos al Señor en comunidad cuando estamos congregados, todos como un solo cuerpo. Continuamos adorando al Señor ahí. Luego de nosotros, entre semana, vivir también completamente para el Señor. Todo lo que somos, abarca toda nuestra vida. Pablo también lo dice: si comen o beben, háganlo como para el Señor. Jesús, en un sentido mucho más profundo, también lo dijo, y lo dice el Antiguo Testamento, cuando Jesús resume el mandamiento más importante, trae a colación los mandamientos de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, es decir, con cada parte, con cada célula, con cada región interna de tu cuerpo, y también en las expresiones hacia los demás. Entonces, no somos adoradores en un momento sí y en un momento no, somos adoradores 24/7. Y tal vez alguien pueda decir: oye, pero eso es demasiada carga, ¿no? Como que todo el tiempo tengo que estar adorando al Señor. ¿Y en qué momento Dios me da un respiro, no? Bueno, aunque bebamos y aunque comamos, tenemos que hacerlo para el Señor. En cada una de las actividades que desarrollamos durante el día, debemos adorar al Señor. Y creo que generalmente asociamos la adoración con un espacio, por eso traía a colación lo de la reunión congregacional. Cuando nos reunimos con los hermanos, estamos adorando al Señor, como si cuando no estamos reunidos con los hermanos no adoráramos al Señor. Y hace un momento atrás ya lo traíamos sobre la mesa, ¿no? Y ahora ya lo vamos a analizar un poco más, que es esta conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana de en dónde se debe adorar. En Juan 4, versos 20 al 24, leemos lo siguiente: así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Llegará el momento, y ya es ahora, en donde ni aquí ni allá. No se trata de un lugar, se trata de una actitud y de una manera de adorar al Señor. ¿Y cuál es esa manera? En espíritu y en verdad. Permíteme preguntarte algo. ¿Estamos nosotros llamados a vivir en el espíritu y en la verdad, parte de la semana y parte no? ¿O estamos llamados a vivir de manera continua y constante en el espíritu y en la verdad? Porque si es así, entonces la adoración al Señor, que es una adoración definida por Jesús en espíritu y en verdad, es algo que se da las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para allá también apunta el sacrificio vivo al cual hace referencia Pablo. Un sacrificio vivo es un sacrificio que no se consume, es un sacrificio que se mantiene en el tiempo de manera constante. Por lo tanto, adoramos al Señor con todo lo que tenemos en nuestra vida. También la adoración a Dios demanda y requiere la renovación de nuestro entendimiento. El verso 2 de Romanos capítulo 12 dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Demanda entendimiento. La adoración demanda la renovación de nuestro entendimiento. Si observas lo que dice Pablo, esa es la forma en la que Dios nos transforma. Por lo tanto, la adoración al Señor se hace a través del entendimiento. Adoramos al Señor con entendimiento. ¿Significa eso que las emociones quedan relegadas? Por supuesto que no. Alabar al Señor y adorar al Señor en respuesta al Evangelio, en respuesta a la salvación que Él nos ha dado, involucra por supuesto nuestras emociones. Por supuesto que sí. Pero la adoración no puede ser únicamente racional y que se convierta en una adoración intelectual, pero tampoco puede ser una adoración emocional y que simplemente exalte el sentir. La adoración a Dios es una adoración racional, es una adoración con entendimiento que por supuesto también mueve nuestras emociones. Entonces, ¿la adoración tiene que ver con música? La respuesta es no. Adoración es adoración, música es música. Y en este punto creo que hay mucho que platicar, sobre todo cómo se desarrolla el tiempo de alabanza en nuestras congregaciones. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero sí quisiera invitarte a pensar en cómo nosotros desarrollamos nuestros tiempos de alabanza congregacional, considerando esto, que la adoración es rendir honor a Dios en respuesta a lo que Él hizo por nosotros, en respuesta al Evangelio, y que incluye cada área de nuestra vida y que incluye una renovación en la mente. Por lo tanto, nuestros tiempos de alabanza deberían ser tiempos de exaltación a Dios, de exaltación de Cristo, quién es Él, sus atributos, sus proezas, sus hazañas, todo lo que Él es en esencia, exaltarlo a Él. La adoración es dar. Por supuesto, en este ejercicio de dar, nosotros también somos bendecidos por parte del Señor. Entonces, Israel falló en su adoración al Señor. Y luego de la deportación, los pueblos que colonizaron fallaron también en su adoración al Señor. Esto refleja la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en medio de un sincretismo religioso. Es como si nosotros estuviéramos exiliados esperando nuestra ciudadanía, esperando el llegar a nuestra ciudad, a la Jerusalén espiritual, a la cual vamos a llegar cuando el Señor venga por nosotros. Estamos viviendo como en el exilio, puestos en un mundo que no busca al Señor, puestos en un mundo que crea su propio sistema religioso y su propio sistema de adoración. Y en ese mundo tú y yo estamos llamados a adorar al Señor de la forma en la que Él quiere que le adoremos. Y aquí observa que no tiene que ver con la intención del corazón, sino que tiene que ver con lo que Dios ya ha prescrito. ¿Recuerdas cuando
cuando David quiso regresar el arca a Jerusalén y en ese primer intento ocurrió una tragedia. Bueno, David tenía buenas intenciones, pero la tragedia ocurrió porque no siguieron las instrucciones que Dios había dado antes respecto a cómo tenían que mover el arca del pacto. Cuando revisaron eso y se dieron cuenta de la forma en la que tenían que hacerlo, siguieron entonces los preceptos de Dios y el arca pudo llegar a salvo y no ocurrió ningún problema. Entonces, no se trata de la intención, se trata de lo que Dios ha prescrito en su palabra respecto a cómo nosotros tenemos que acercarnos a Él en adoración. Entonces, en este mundo en donde hay un enorme sincretismo y que por supuesto también tiene la intención de permear en nuestra adoración al Señor, observa que hay algo muy importante y hay algo muy hermoso que está en la historia de Israel después del exilio, y es que en territorio israelita aún quedó gente israelita ahí después del exilio, aún quedó gente israelita viviendo. ¿Cómo lo sé? Bueno, si seguimos avanzando en nuestro estudio, lo vamos a considerar y lo vamos a saber. Y de hecho, quisiera tomar prestado unos versículos de la siguiente historia, que es con el rey Ezequías. El rey Ezequías, que es tema ya de la lección de la próxima semana, fue el siguiente rey de Judá, fue un buen rey. Y una de las cosas que hizo este rey fue celebrar otra vez la fiesta de la Pascua. Por años esta fiesta ya no se había celebrado, pero Ezequías la vuelve a celebrar. Y en este espíritu de celebración de la Pascua, en adoración al Señor, extiende la invitación a todo Judá, pero también a todo el territorio israelita. Y los israelitas respondieron, algunos de una forma y otros de otra. En 2 de Crónicas, capítulo 30, versos 10 y 11, leemos lo siguiente. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaban de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. En medio del exilio y de la deportación, algunos de los israelitas que estaban ahí tenían aún un corazón abierto a la invitación del Señor y a humillarse y a regresar a Él. No fue la respuesta de todos, pero algunos sí se humillaron y regresaron o más bien fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y en la celebración de la Pascua ocurre algo interesante que también es de mucha bendición. Fue mucha bendición para ellos y también lo será para nosotros. Vamos a leerlo ahí también en el capítulo 30 de 2 de Crónicas, versos 17 al 21. Como muchos del pueblo no se habían purificado, a fin de separarlos para el Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de Pascua aunque estuvieran en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Entonces, los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron con gran alegría el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Cada día, los levitas y los sacerdotes cantaban al Señor al son de instrumentos resonantes. Algunos de los israelitas que aceptaron la invitación de celebrar la Pascua fueron a Israel y ocurrió esto. Aunque estaban impuros para cumplir con los requisitos de la Pascua, el rey oró por ellos y Dios tuvo misericordia. Y más allá de la pureza que ellos presentaron, la oración de Ezequías les permitió, Dios a través de la oración de Ezequías les permitió acceder a la Pascua y celebrarla. Esto es adoración al Señor. Esto es adoración al Señor. Cuando tú y yo nos venimos al Señor, cuando tú y yo nos postramos al Señor en respuesta de todo lo que Él ha hecho por nosotros y del gran asombro que Él nos produce, Dios nos limpia y Dios nos permite celebrar la Pascua con Él. ¿Recuerdas a Jesús cuando celebró la última Pascua con los discípulos diciendo, esta copa no la beberé más, sino que hasta que la beba nueva
en el reino de los cielos junto con ustedes. Estamos exiliados en un mundo pecaminoso, en un mundo que ha formado su propio sistema religioso y su propio sistema de adoración, en este sincretismo religioso, pero Dios nos hace la invitación de regresar a Él. No todos respondemos de la misma forma, pero quienes sí regresamos podemos celebrar la Pascua con Él. Y observa cómo termina este pasaje. Celebraron con gran alegría el festival de los panes sin levadura. La adoración a Dios trae felicidad al corazón. Dios no exige adoración porque Él sea más Dios si le adoramos, o si no le adoramos, Él deja de ser Dios. Dios nos creó para adorarle, y en este ejercicio de adoración, quienes se benefician somos tú y yo. Mientras más adoramos al Señor conscientemente, siguiendo lo que está escrito en su palabra, obedeciendo sus mandamientos, sometiéndonos y entregándonos a Él por completo, más alcanzamos nuestro propósito, más nos parecemos a Cristo y por lo tanto más felices somos. Que Dios nos ayude a evaluar nuestras propias creencias a la luz de la palabra de Dios, preguntarnos a nosotros mismos si la forma en la que nosotros nos estamos acercando a Dios es bíblica o más bien forma parte de esta mezcla que hemos tomado de la cultura, de tal vez algunas otras religiones. Y si Dios nos revela eso, pidamos perdón al Señor y acerquémonos a Él para celebrar otra vez la Pascua con el Señor y que haya alegría en el corazón por el hecho de poder adorarle a Él de la forma en la que Él quiere. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.